Ahora tengo algunas cosas para decir con respecto a lo de Venezuela. Hemos escuchado mucho, y es cierto, que el derecho internacional está en problema. O sea, si a alguien, por la cuestión que sea, se le ocurre sacar al presidente de otro país y puede hacerlo, el antecedente es brutal y es peligroso. O sea, la soberanía es cuestionada. Donald Trump hizo eso. Entró violentamente a Venezuela, se llevó a su presidente para juzgarlo de acuerdo a sus leyes, a las leyes de Trump. Dicho así, es grave, es muy grave. Mañana Trump o cualquiera con un poder similar al de Trump entra en otro país y saca a su presidente para juzgarlo de acuerdo a sus leyes. ¿Dónde queda el derecho internacional? ¿Dónde queda la soberanía? Pero hay un pero. En realidad hay varios peros. El régimen venezolano llevaba en el poder desde el milenio pasado, desde el 2 de febrero del 1999, cuando ganó las elecciones por poco más del 56%, 56-20, algo así. A partir de ahí, el gobierno entró a una deriva autoritaria que mató a más de 300.000 personas. Expulsó a 8 millones de venezolanos. Y esto lo sabés porque el pibe que te lleva la pizza, el Rappi, que llega a tu casa, es venezolano. O sea que lo sabés. Y tiene en su país casi un 90% de pobres, con las cárceles además llenas de presos políticos. Hicieron de todo durante estos 25 años los venezolanos para sacarse de encima la dictadura, de todo, pacíficamente, con las pocas armas que tenían, enfrentándose a verdaderos asesinos. A veces fueron muy inteligentes, la oposición lo fue, a veces no lo fue. Siempre fueron valientes y osados. Pero no pudieron. Trump entró y sacó al dictador. Todos los que no festejaron, no son venezolanos. Si ellos están felices después de todo lo que pasaron, yo también estoy feliz. Estas son algunas de las cosas que nos están diciendo hoy. Voy a ser muy claro. No voy a aceptar comentarios, ni discursos, ni análisis sobre geopolítica, soberanía, ni derechos de gente que no es venezolana. No, pues resulta que ahora todo el mundo está preocupado por el petróleo, los recursos y la soberanía venezolana. Para empezar, les recuerdo que en Venezuela no había soberanía popular, porque Venezuela estaba secuestrada por un narcoterrorista dictador. Que se les meta eso en la cabeza. Él nunca ganó las elecciones, Venezuela estaba secuestrada, no hay soberanía. Además, Venezuela tiene años siendo invadida por países como China, Rusia, Irán, Cuba, que si bien no ha sido una invasión militar, pero están ahí, toman decisiones y sobre todo se llevan nuestros recursos. Venezuela tiene años siendo saqueada de la manera más vil, infame e ilegal. A ver, ¿dónde están tus comentarios sobre el saqueo masivo que se ha hecho al arco minero del Orinoco? Tierras ancestrales, tierras que jamás se habían tocado. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus análisis sobre los más de 20 procesos administrativos por violación de derechos humanos que tiene el régimen venezolano? ¿Dónde están tus análisis sobre el éxodo más grande del mundo moderno, de los niños que mueren de hambre, de los hospitales sin medicina, de la pobreza y la inflación que crece día a día? Solo nosotros como venezolanos sabemos cuánto la hemos sufrido y cuánto la hemos luchado. Así que no voy a permitir que vengas a defender a un narcodictador con tus discursos de izquierda. No seas mamagüevo. No vengas tuerte con esos comentarios cuando nosotros hemos esperado tantos años por este momento. Y recuerda, los venezolanos no estamos felices porque hayan bombardeado Caracas, ni mucho menos porque haya sido Trump o Estados Unidos los que lo hicieron. Estamos felices porque se llevaron al responsable de... 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados. ¿Qué? 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en la pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional, $3 el salario mínimo e incontables familias que no han podido verse durante años. ¿Se entiende? 2 más 2 son 4. Esto es empatía. No dejes que nadie te explique lo que es Venezuela a ti, que eres venezolano. Un beso. Sigamos viendo qué pasa. Estoy cansado de la izquierda española y latinoamericana todo el tiempo queriendo explicarnos a los venezolanos qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. Además me impresiona el bajo nivel argumentativo que tienen. Parecen unos niños de 12 años que si Estados Unidos se quiere quedar con nuestro petróleo, que si María Corina es una ultraderechista, una golpista, una fascista, que si nosotros nos fuimos de Venezuela por culpa de las sanciones. ¿Pero qué creen? ¿Que nosotros somos idiotas? Primero, a Estados Unidos nunca se le ha dejado vender petróleo. Venezuela siempre le ha vendido petróleo. Incluso hoy, en el momento de mayor tensiones, todavía se le está vendiendo petróleo a empresas de Estados Unidos. Segundo, María Corina no podría estar más lejos de ser definida como
como ultraderechista, una persona que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio igualitario, que incluso quiere abrir el debate para que se permita el uso medicinal de la marihuana, ¿cómo puede ser definida esa persona ultraderechista? Pero bueno, ya el colmo es que nos pretendan explicar a los más de 7 millones de venezolanos con toda la soberbia del mundo cuáles son las razones por las cuales nos fuimos. Para explicárselos bastante simple, las dos olas migratorias más grandes que hubo en Venezuela fueron en 2014 y entre 2017 y 2018. La primera sanción a la industria petrolera por parte de Estados Unidos fue en 2019. No pretendan venir a explicarnos a nosotros que nos fuimos por culpa de las sanciones y el bloqueo, porque realmente nos fuimos mucho antes de eso. Ya el país estaba cayendo a pedazos, ya había persecución política, ya había presos políticos, ya había asesinatos. Sencillamente era un país tan invivible que millones de personas prefirieron irse a pie hasta países como Perú, Ecuador, Chile e incluso hasta Estados Unidos, dejando a todo atrás porque lo que estaban viviendo era mucho peor que esa travesía. O sea, si son las buenas personas que dicen ser, por lo menos escuchen a los venezolanos que están en sus ciudades, a ver si alguno diera alguna de estas teorías estúpidas que siguen repitiendo los dirigentes de izquierda por conveniencia política. 1998, Hugo Chávez gana las elecciones con un discurso contra la élite corrupta y una promesa de cambio. 1999, asume la presidencia, cambia la constitución y rebautiza Venezuela como República Bolivariana de Venezuela, centralizando el poder. 2001, implementa una serie de leyes habilitantes incluyendo reformas agrarias y petroleras, lo que genera mucho rechazo en sectores empresariales y políticos. 2002, golpe de estado. Chávez es derrocado por 48 horas pero regresa al poder gracias al apoyo militar. Después de esto el país queda profundamente dividido. 2003, Chávez implementa controles de cambio y precios. Esto dio inicio a la corrupción masiva con el manejo de divisas. 2004, el referéndum revocatorio fracasa y aunque hubo denuncias de fraude, Chávez se mantiene en el poder. Desarrolla planes sociales para el beneficio de la población, pero pronto se convierten en focos de corrupción. 2005, la oposición se abstiene de participar en las elecciones legislativas por desconfianza en los procesos. El chavismo toma el control de la Asamblea Nacional, comienza la concentración absoluta del poder. 2006, Chávez es reelegido con más del 60% de los votos y refuerza su discurso antiimperialista. 2007, Chávez cierra RCTV, el canal de televisión más antiguo del país. La libertad de expresión es seriamente cuestionada. Acá propone una reforma constitucional para perpetuarse en el poder, pero la población rechaza el referéndum. 2009, Chávez elimina los límites a la reelección presidencial mediante un referéndum. El socialismo del siglo XXI se consolida más que nunca con más expropiaciones de empresas privadas. 2010, PDVSA empieza a desplomarse por falta de inversión y corrupción. El auge petrolero no se refleja en mejoras para la población. 2011, Chávez anuncia que tiene cáncer pero mantiene su diagnóstico en secreto. La incertidumbre política crece. 2012, Chávez es reelegido por cuarta vez, pero su salud se deteriora rápidamente. Más de 300 empresas son expropiadas en un año, lo que agrava la crisis económica. 2013, Hugo Chávez muere, Nicolás Maduro, su sucesor, asume el poder y gana unas elecciones muy ajustadas. Comienzan las denuncias de fraude. 2014, protestas masivas dejan 43 muertos. Leopoldo López, líder opositor, es encarcelado. El gobierno responde con represión brutal. 2015, la oposición gana la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional controlada por el chavismo bloquea todas sus decisiones, profundizando el conflicto institucional. 2017, más de 150 muertos en protestas contra el gobierno. Óscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigación Científico Penal y Criminalístico, desafía el régimen con un ataque desde un helicóptero. 2018, Óscar Pérez fue ejecutado junto a su grupo en un operativo militar. Pidieron rendirse, pero fueron silenciados. Maduro se reelige en elecciones consideradas fraudulentas. 2019, hiperinflación histórica de 1.698.488%. Los venezolanos pierden todo mientras el régimen culpa al imperialismo. Juan Guaidó se autoproclama presidente interino. Más de 50 países lo reconocen, pero Maduro mantiene el control territorial. Camiones de ayuda humanitaria son quemados en la frontera con Colombia. El régimen prefiere dejar a miles sin medicinas ni alimentos. 2020, la migración alcanza los 6 millones. Familias enteras cruzan la frontera a pie huyendo de la crisis humanitaria. 2021, la economía se dolariza de facto. Esto permite una cierta estabilización, pero la pobreza extrema sigue afectando al 76% de la población. 2022, un apagón eléctrico deja al país paralizado durante una semana. El gobierno lo atribuye un sabotaje, pero la negligencia es evidente. 2024, Edmundo González gana las elecciones presidenciales, pero Nicolás Maduro desconoce los resultados. El país está al borde del caos mientras organiza la toma de posesión en medio de protestas y represión. 9 de enero del 2025, María Corina Machado es interceptada y detenida por el régimen tras aparecer en una manifestación pacífica. Al parecer fue liberada, pero no sabemos aún cuál fue la intención ni el objetivo de este hecho. He tratado de resumir 25 años en poco tiempo, sé que me faltaron muchísimas cosas. 10 de enero del 2025, se supone que hoy Edmundo González se proclama oficialmente presidente electo, pero el régimen ha dejado claro que no tiene intenciones que eso suceda. Hemos sido decepcionados muchas veces, nadie sabe qué va a pasar, pero al parecer esta vez es hasta el final. Alguien explicó lo de Venezuela con una metáfora burda buena y se las voy a compartir. Imagínate que tú tienes un caso de violencia doméstica en tu casa, donde el tipo te pega y dale, y tú todas las noches gritas, ayuda vecinos, ayúdenme, llamen a la policía, hagan algo, y nadie hace nada. Y resulta que viene el vecino del penthouse
y dice, ¿sabes qué? Se acabó este peo, te me vas de aquí. Y tus vecinos, los otros te dicen, mira, no confíes en el vecino del penthouse porque él se roba las cosas. Y tú dices, mira, si ninguno de ustedes me va a ayudar y yo sola no puedo, que venga el hijo de puta vecino del penthouse que se roba las cosas y yo luego veo qué hago, qué le doy. Mira, ¿qué te quieres llevar? ¿Te vas a llevar esto y esto? Estas son las condiciones. O llévate todo, me sabe a culo porque es que ya no puedo más. Y no, los vecinos dicen, no puedes dejar que el vecino del penthouse entre porque entonces se va a meter a todas nuestras casas también. Triple mamá huevo, ahora sí te importa cuando te afecta a ti. Pero cuando yo estaba gritando por ayuda no te importaba. ¿Por qué? Porque no era tu casa la que se estaban metiendo, pero no me ayudabas a mí tampoco. Y entonces, que pase, señor del penthouse, pase. A partir de acá, las interpretaciones son múltiples. ¿Estados Unidos lo hace por el petróleo? Sí, claro, lo hace por hacer negocio. ¿Por qué te crees que lo hace Rusia, Irán, China, Cuba? ¿Por las arepas? ¿Para aprender a bailar salsa? No. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. El principal comprador del petróleo venezolano fue China. Compró entre el 80 y el 90% del petróleo el año pasado. Rusia aprovecha los puertos venezolanos y las instalaciones de mezcla a través de redes compartidas para camuflar su exportación de petróleo. Rusia no puede exportar petróleo ahora por las sanciones porque invadió Ucrania. Venezuela entonces le sirve como un mercado, como un punto seguro dentro de una red global de transbordo con nodos importantes en los Emiratos Árabes Unidos, en Malasia, en Singapur y en Turquía, donde buques cisternas clandestinos descargan el petróleo ruso para su reexportación bajo una bandera diferente. Ambos países, Venezuela y Rusia, comparten flotas oscuras superpuestas, una especie de 1000 buques cisternas antiguos con propiedad opaca. Cambio de bandera, transferencia de buque a buque para exportar petróleo sancionado. Estas tácticas, estos buques compartidos, ayudan a Rusia a camuflar y vender su petróleo globalmente a China y a otros países, evadiendo el límite del precio de $60 por barril vigente desde la invasión rusa de Ucrania en el 2022. Rusia también le exporta a Venezuela diluyentes como nafta, que van a alcanzar un máximo de 190.000 a 300.000 toneladas ahora en estos meses, para facilitar la producción de petróleo pesado de Venezuela y las posteriores exportaciones a China. Hay empresas rusas como Rosneft o su sucesora, que se llama Rosneft, que han invertiron fuertemente en yacimientos venezolanos, en acuerdos de deuda por petróleo, empresas conjuntas, que se extendió ahora hasta el 2041 en los yacimientos importantes de Boquerón y Perijá. Estas ventas que te decía de los diluyentes y las empresas conjuntas le dan a Rusia participación en los ingresos, asignaciones de petróleo, reembolso de deuda, y si bien los volúmenes, dicen los técnicos, son algo modestos, entre 16.000 y 20.000 barriles diarios, provenientes de las 5 empresas venezolanas, esto le da a Rusia entre 100 y 200 millones de dólares al mes, lo que le sirve, claro, para sus arcas estatales en medio de todas las sanciones. O sea, estos acuerdos le dieron una vía financiera clave a Rusia, a Putin, para la guerra con Ucrania. Como mantiene la producción venezolana, Rusia no solo refuerza sus propias tácticas de evasión, sino que también apoya indirectamente el acceso de China, que es un eje que financia la agresión de Putin al tiempo que satisface las necesidades de China. O sea, ¿se entiende? Con lo cual, basta de decir vienen por el petróleo de los venezolanos. El petróleo no es de los venezolanos. La dictadura ya lo entregó, como podemos ver. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, las palabras de Trump, hemos escuchado a Trump hablar de María Corina, diciendo que María Corina Machado no está en condiciones de dirigir hoy la oposición o de dirigir Venezuela. Es durísimo escucharlo, fue muy feo escucharlo, pero vamos a pensarlo un poco. Hoy Venezuela continúa tomada por un ejército totalmente corrupto, un narcoejército muy violento, con grupos paramilitares en la calle. Hoy María Corina podría, con toda la fuerza, la empatía y las banderas de la gente,
ganarle a esa gente, a esos grupos paramilitares, a ese gobierno narcoterrorista que tiene las armas? Podría. Porque si no puede, pierde. Y si pierde, se pierde una gran oportunidad. No sé cómo sigue después. ¿Qué queda? Si Trump se va y dice, chau, listo, es Afganistán. Es guerra civil. Imagínate que tenga que volver María Corina, que ni siquiera está en el país, como la mayoría de los dirigentes de opositores, o están presos o no están en el país. ¿Y cómo dirigen el país? ¿Cómo lo dirigen si no tienen fuerzas armadas? Si tienen la fuerza armada enfrente, en contra. Cuando le digan a la gente, vamos a salir a defendernos, van a tener enfrente a los grupos paramilitares. ¿Qué hacen? Si María Corina Machado llega hoy al gobierno y se ve enfrentada a esa estructura militar chavista tal cual está, es posible que pierda y ahí sí no hay futuro. También es probable que si hoy María Corina Machado recibe el gobierno, por decirlo de alguna manera, el poder directamente desde las manos de Trump, sea considerada para siempre y por todos por un títere de Trump. No va a haber nada que haga que parezca que sea independiente. No, a vos el poder te lo dio Trump, no jodas. Entonces, este periodo que Trump está pensando, o que parece que está pensando, porque mucho no se sabe de lo que puede pensar, es, ojo, lo que van a hacer, los estamos mirando, y el final de esto es volver la soberanía al pueblo venezolano con una presión muy fuerte. Maduro ya está preso. Ojo lo que hacen porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Entonces esto, ¿con quién negociás? ¿Con quién tiene las armas? La realidad es brutal, pero es así. Ojo con lo que van haciendo. Y bueno, ahí empieza una negociación. No puedes empezar la negociación ya y decir, bueno, te vas. Fueron 25 años de esto. No se va a desarmar de un día para otro y porque todos querramos. Se está empezando a hacer. Entonces, si hay negociaciones con Estados Unidos para conseguir un mínimo, al menos, de depuración de este poder chavista, bajo la presión del antecedente muy claro de que Maduro está preso, es posible que haya un nuevo llamado a elecciones, y en ese nuevo llamado a elecciones que tiene que haber, sin proscripciones, seguramente lo va a ganar María Corina Machado. Y de ahí va a salir un gobierno más fuerte, porque es un gobierno refrendado, y ahí todo el mundo va a poder hacer el negocio que quiera, que es lo que todo el mundo está buscando. Creo. Ahora, el tema de la soberanía. ¿Puede un país meterse en la soberanía de otro y sacar a su presidente? No puede ni debe. Ahora bien, ¿quién usurpó la soberanía de los venezolanos? ¿El que no respetó la elección que perdió con el 70% de los votos en contra? ¿O el que lo sacó? Porque Maduro no es presidente. Maduro perdió las elecciones y por muchísimo. Sin embargo, se quedó. Maduro no fue elegido por el pueblo venezolano. La soberanía del pueblo venezolano fue usurpada por Maduro y los suyos. Por eso, acá no sacaron a un presidente. Acá sacaron a un usurpador. Digo, para hablar de derecho internacional. La soberanía no estaba en manos de Maduro. La soberanía no estaba en manos del pueblo de Venezuela. Así que, por ahora, la soberanía no volvió al pueblo venezolano. Todavía. Ese es el camino que falta por recorrer. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que los venezolanos están recuperando la sonrisa. Y eso es lo importante, creo. Humildemente. Yo tengo fe y sigo luchando, sé que lo logras.